¿Tú recuerdas que ya ¿cuántos años tiene que nos conocemos? Uy, yo creo que ya va desde como 2007, ¿no? 2007. Vamos para 15 años de amistad. Bueno, al principio de maestra-alumno fue nuestro primer contacto profesional, ¿no? Claro. Y después ya como colegas en proyectos. Qué fuerte, ¿no? Ya muchos años donde de pronto, me acuerdo que en algún momento nos encontramos en esos primeros momentos en un congreso en Baja California, ¿te acuerdas? Que comandamos por allá. Y bueno, después pasa el tiempo y nos reencontramos, o sea, ya en otro momento, en un velorio, ¿no? ¿Y qué velorio, verdad? Velorio. No cualquier velorio. El velorio de nuestro amigo, colega, maestro en tu caso, Karl Bellinghausen. Claro que sí. ¿Qué año fue? 2017. Él muere en mayo de 2017. Sí. ¿Qué tal? Y de algún modo podemos decir que este velorio da inicio a nuestra amistad y nuestra relación laboral que ha venido sucediendo desde entonces. Fíjate que yo, por un lado, me acuerdo que estábamos en una salita de ahí, de ese espacio, en el velorio, y recuerdo que empezamos a platicar, así, nos saludamos y todo, y correspondimos en un tema, de pronto estábamos, en ese momento yo quería ir a un congreso a Brasil, me había quedado ahí, congreso de musicología, y el tema era Alba Herrera de Amazon, ¿no? Y entonces ahí correspondimos el principio de que tú ya habías estado trabajando en un facsímil, ¿no? En el CENIDIM, y bueno, empezamos ahí a platicar en realidad de un tema en común, ¿no? ¿Te acuerdas cómo estuvo eso? Claro, claro. Alba Herrera, pues una gran figura también olvidada de algún modo o poco estudiada de la historia de la música en México y que a los dos por distintas razones nos había interesado. Además de que era el aniversario de la publicación de su primera obra, del arte musical, de 1917. Exactamente. Sí. De hecho, más adelante, en el noviembre de este año, 2017, hicimos nuestro primer trabajo juntos, que fue hacer una conferencia, una charla del tema, ¿no? En realidad, de hablar de eso. Y creo que fue muy importante hacer esa mesa redonda sobre Alba Herrera para traerla a la atención de los estudiantes de conservatorio que quizás no habían escuchado mucho de ella. Y me acuerdo que tuvimos un salón lleno de estudiantes de musicología y de otras áreas y que estaban fascinados con este tema desconocido. Yo creo que sobre todo era la parte de algunas alumnas, sobre todo, de encontrar un vínculo con una figura que era profesora del conservatorio, pianista, investigadora, escritora, ¿no? Y de pronto había ya, en ese momento, 2007, estamos hablando prácticamente 4 años, ¿no? De ese momento donde yo recuerdo que varias estudiantes se sentían identificadas así como enorgullecidas de una mujer así, ¿no? Como Alba Herrera. Fíjate que eso es muy interesante porque yo siento que las mujeres han tenido como un papel tan importante en la musicología y en la historia musical de México, desde Alba Herrera, pasando por Esperanza Pulido, llegando a Carmen Sordo Sodi, la primera directora del CENIDIM, fue una mujer. Claro. El CENIDIM ha tenido paridad de directoras y directores, eso es interesante. Entonces ha habido 4 directoras mujeres. Y que las estudiantes supieran que las mujeres tienen un papel muy importante en la investigación musical del país. Creo que fue una cosa muy buena que tú propiciaste al hacer esta mesa redonda, en la que participó, si te acuerdas también, el maestro Juan José Escorza. Claro. Muy rico, aparte de la plática, el conocimiento del maestro también, que también es un gran conocedor de Alba Herrera. Y recuerdo que él llevó algunas imágenes casi que inéditas de Alba. Y bueno, pero a ver, cuéntame algo. Tú fuiste una directora del CENIDIM, una de estas mujeres también del CENIDIM. Pero cuéntame, o sea, nos encontramos ahí lamentablemente nos encontramos en un momento donde
estaban velando, donde estábamos pasando un momento complicado por la muerte de Carl, ¿no? Sí. Pero cuéntame, la amistad que tenías tú con Carl, ¿qué era? Fíjate que justo ahí, a partir de ese momento, nos dimos cuenta que a la par éramos amigos. Carl era amigo tuyo, ¿no? Colaborador, hacían cosas. Y yo por otro lado también. O sea, llegó un momento en que estábamos a la par y después fuimos descubriendo poco a poco que teníamos cosas los tres en común, aunque realmente nunca nos habíamos juntado, ¿no? Es correcto. Bueno, voy a hacer un poco memoria, aunque con el riesgo de delatar mi edad. Yo conocí a Carl en el 89, cuando yo fui al CENIDIM realmente a trabajar temporalmente como una especie de servicio social, y Carl realmente me adoptó y siempre me decía hermanita, hermanita, y desde ese año hasta su lamentable deceso generamos un vínculo de amistad y de trabajo. Yo siento que aprendí muchísimo de él, y una de las cosas que quiero decir que aprendí realmente de él fue su pasión por la investigación musical. No importa qué tema, el tema que él tomara en sus manos. Y ahora me gustaría que tú nos dijeras, porque me acuerdo que hiciste un recuento cuando él falleció de todos los temas que él trabajó, pero me metió esa pasión y llegaba siempre al CENIDIM con un nuevo documento, con un nuevo descubrimiento, con una nueva emoción por algo. Entonces, esa emoción y esa pasión, aparte de su gran inteligencia para conectar distintas cosas, Claro. ¿no? Que era algo único en él realmente, yo le estoy muy agradecida. Siento que fue una de las personas que me formó. Y el conservatorio era su gran amor, ¿no? Y yo creo que tú darás cuenta, porque yo nunca fui su alumna como tal, pero creo que la docencia era también una de las cosas que más le gustaba, poder transmitir a los estudiantes. Entonces, a través de estas pasiones, llegamos ese día al velorio de Carl, y Carl fue realmente lo que fundó la base de nuestra amistad, yo diría. Claro. Pues fíjate que en este recuento que yo hice de los temas que él tenía en mente, que eran muchísimos, yo conocí a Carl en varias épocas, digamos, en varios momentos. Una donde tuve una clase totalmente particular con él, porque en ese momento yo era el único estudiante de musicología, me acuerdo, del conservatorio. Después ya se fueron integrando otros, nos fuimos conociendo, pero la clase era particular, y en realidad era una clase donde era plática también, ¿no? Y donde yo todavía no alcanzaba a dimensionar, de cierta manera, qué era la investigación de musicología. Recuerdo una anécdota así impresionante que entendí años después, por qué me preguntó esto. Me dice, ¿tú tienes alguna fotografía, alguna imagen sobre tu piano o algo que esté sobre tu piano? Y recuerdo que yo tenía una imagen de Beethoven, ¿no? Y sí, le dije, sí, claro, Beethoven. Claro, obviamente, ¿no? Es que, y empezó ahí el discurso, pero yo decía, pero ¿por qué me pregunta eso, no? Pasa el tiempo y ahora entiendo muchas cosas de por qué ese símbolo dentro de la música académica, dentro de la música de concierto, ¿no? Pero así eran sus clases, o sea, era entre que te platicaba de lo que estaba haciendo, te platicaba de algún autor, pero yo recuerdo algunas pláticas que teníamos de grabaciones. Conocía bastante de las grabaciones, sí. Conocía bastante intérpretes y mucha gente del medio, ¿no? Bueno, posteriormente hubo un tiempo que ya no tuve mucha relación con él, porque él estuvo más bien que metido en la dirección en la subdirección del conservatorio, ¿no? Luego él tomó el cargo, pero recuerdo que comencé a estar más cerca de él porque él me pidió que lo supliera en el Conservatorio del Estado de México. Entonces, pues yo todavía era propiamente estudiante y me decía que me fuera y ya me iba a sus clases. Me decía, oye, ¿qué tema doy? Dice, no importa, tú llega, platica y así. Y bueno, realmente fue una cosa interesante porque, por un lado, me fui formando también a dar unas clases, ¿no? Allá, de manera supliéndolo. Y ya después empezamos a salir, vamos a una pizza, iba a la casa, ¿no? Y pues bueno, empezamos a trabajar. Y bueno, ya después, cuando lamentablemente él se enferma, pues estuve más cerca de él porque
creo que él necesitaba en gran parte estar hablando sobre todos sus proyectos. Tenía en la mente, y estaba de hecho haciendo una edición de Eurídice, de Jacopo Peri, y él tenía todo el sueño de hacerlo. De hecho, me dijo, vas a ver que lo vamos a hacer en el Teatro Morelos de Toluca, en el Estado de México. Vamos a crear toda una escena con los estudiantes del Conservatorio de allá del Estado de México. Tenía toda esa visión, y dice, bueno, impresionante, ¿no? Y también estaba haciendo algunas transcripciones. Yo no sabía de todo, pero también componía, o sea, hacía sus cosillas, ¿no? Y bueno, finalmente lo suplí completamente en el Conservatorio del Estado de México, y ahí estamos todo el tiempo en contacto, porque, como tú decías, de pronto él se preocupaba muchísimo de cómo estaban sus alumnos, qué estaba pasando. Sí. Aunque él ya no estaba dando clases, pues estaba. Y bueno, un tiempo estuve, de hecho, hasta viviendo en su casa de Toluca, porque quería que estuviera yo bien para dar las clases, ¿no? Entonces iba, venía, y pues así realmente fue el momento, ¿no? Quizás recordar todos los temas que trató, que empezó, ¿te acuerdas? Con la música virreinal. Él fue realmente un pionero del estudio de la música virreinal. Claro. De hecho, él, no recuerdo precisamente el año, pero tiene por ahí una transcripción de Sumaya, ¿no? Exactamente, yo creo que el primero que hizo algo así. Sí, creo que en realidad, y que está de hecho en heterofonía, pero de esta época, ¿no? De la primera época de Esperanza Pulido. Él fue uno de los estudiantes de Esperanza Pulido. Claro. Hay que decir también que él, José Antonio Robles y Juan José Escorza y Clara Meyerowicz fueron como los discípulos de Esperanza Pulido. Y es algo importante porque es como una tradición musicológica, una genealogía que parte de Esperanza Pulido, otra grandísima mujer investigadora, quizás la más grande que ha tenido este país y la más productiva. Y ellos en distintos ámbitos y en distintos temas empezaron a desarrollar la investigación musicológica en México justamente en estos años 70, 80 y fueron formadores de las siguientes generaciones. Cada uno de ellos fueron o directores del CENIDIM, maestros o directores de la revista Heterofonía, que fue uno de los grandes aportes de Esperanza. Entonces, Carl de algún modo también es hereditario de esta tradición mexicana universal, porque hay que decirlo, ¿no? Esperanza Pulido era alguien bastante conectada con los musicólogos del mundo y heredó en sus discípulos esta visión. Entonces, Carl siempre estuvo, no me dejarás mentir, pensando en México y en Europa, en México y en Estados Unidos, en México y en América Latina. Claro. Esta visión tan rica de la musicología es la que de algún modo somos todos los demás herederos y la que transmitimos, ¿no?, a nuestros discípulos hoy en día. Y bueno, yo le agradezco a Carl cientos de horas de conversaciones muy enriquecedoras en las cuales intercambiábamos ideas sobre los temas más diversos que acababan de algún modo convergiendo en temas. Uno de sus grandes temas fue el Segundo Imperio, el imperio de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Estaba investigando la música en esa época. De hecho, bueno, ya después de que fallecen nosotros, gracias a Sofía Argenhausen, tuvimos acceso a gran parte de su material.